de cero. Bienvenidos a ADC. Creo que por lo menos los que hicieron ODC acá en FAMAP ya nos conocen. Los profes somos los tres que hablamos, Agustín, Delfina y yo, los del práctico. Bueno, y a Pablo ya lo conocieron en el teórico. La idea de esta materia es empezar a ver un poco de mejoras, ¿sí? Que se le fueron implementando al procesador, digamos, básico que vimos en ODC, ¿no? Entonces, lo primero con el que vamos a arrancar no es estrictamente el contenido de la materia, pero sí es la herramienta que vamos a usar para poder aprender todo esto que vamos a ver, ¿sí? La bibliografía que vamos a usar es principalmente el mismo libro que usamos en ODC, ¿sí? El Computer Organization and Design, el ARM Edition, ¿sí? Y también se agregan algunos otros libros que vamos a ir utilizando en distintas etapas de la materia, ¿sí? Acá hay uno de System Verilog, ¿sí? Que es el lenguaje de descripción de hardware que vamos a usar. Después tenemos el Computer Architecture a Quantitative Approach, que es de los mismos autores que el Computer Organization and Design, pero como que están invertidos, ¿sí? Este es Patterson y Genesis, y este es Genesis y Patterson. Este libro lo vamos a usar en la segunda mitad del cuatrimestre, mucho. Y bueno, y después tenemos este tercero, perdón, este cuarto libro, el Digital Design and Computer Architecture, que es de Harris y Harris, que lo podemos dejar un poco más de consulta, ¿sí? Todos estos libros se consiguen. Si no lo consiguen, nos avisan. Fechas importantes. ¿Con qué nota debemos aprobar los labs y los proyectos finales, además de los parciales, para regularizar o promocionar? No, los labs se aprueban o no se aprueban, digamos. No llevan nota, digamos. Así que, nada. Estas son las fechas de los parciales. El primer parcial el 24 de septiembre, el segundo el 29 de octubre y los recuperatorios el 24 de noviembre. No llevan notas, se aprueban o no se aprueban nada más. ¿Solo se aprueban? No, también se pueden desaprobar. ¿Cómo es el formato de los parciales? Bueno, todavía no está muy definido, creo que más cerca de la fecha vamos a hablar bastante de eso. Por ahora queremos darle las fechas para que ya las tenga bien claras. Sí, las presentaciones orales son de ustedes defendiendo el laboratorio en una videollamada, sí, oral. Bueno, todas las fechas importantes están acá en esta filmina, ya después cuando la subamos la van a tener disponible para que ya lo tengan en cuenta. Sí, más a medida que vayamos avanzando en la materia vamos a ir hablando más de cómo van a ser los parciales, cuáles van a ser los laboratorios. Todavía ni siquiera la podemos presentar porque todavía ni siquiera arrancamos a ver nada de la materia, entonces no podemos presentar los laboratorios, pero bueno, van a tener tiempo más que suficiente para hacer los laboratorios y todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta de la materia? Los proyectos finales son, sí, los laboratorios, proyectos
nosotros no le decimos producto final, le decimos laboratorio, son 2 laboratorios con distintas consignas para aprobar o para regularizar o para promocionar. ¿Sí? O sea, para regularizar y para promocionar tienen consignas separadas. ¿Los labs son individuales? No. Pero no tenemos definido de cuántos son los grupos todavía. Toda esa información lo vamos a ir dando a medida que presentemos el laboratorio. Exactamente, son 2 laboratorios y 2 parciales. Sí. Los parciales, sí, teórico práctico, mayoritariamente práctico, ¿no? Como 99% prácticos. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito más de estos dispositivos que son las FPGAs. No sé si ya hablaron algo en el teórico de esto. ¿Por qué? No. Ok. Bien. Bueno, ¿qué son las FPGA? Son dispositivos, ¿sí? Que, en los cuales podemos implementar circuitos digitales bastante complejos, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes de las PLA, ¿sí? Bueno, las FPGA son 10.000 veces más potentes que una PLA, digamos, ¿no? Pero va un poco en el mismo espíritu, es decir, un chip genérico en el cual yo puedo implementar cualquier circuito digital, ¿sí? Nada más que, como decía, las FPGA actuales permiten implementar circuitos muy complejos. Entonces, FPGA son las siglas en inglés de lo que sería arreglos de compuertas programables en campo, ¿sí? Es decir, según el nombre, sería un arreglo de compuertas que las puedo programar en campo, quiere decir que lo puedo hacer, bueno, depende del, sí, lo puedo hacer, digamos, hogareñamente, no sé cómo decirlo, digamos, en la aplicación, digamos. Con el, ¿sí? con el dispositivo funcionando, digamos. Claro, eso, con el dispositivo funcionando, sí. Vale decir, no es que hay que pedirle a un fabricante digamos, alguien que funde silicio, que me fabrique un chip programado de esa forma, digamos, ¿no? Sino que uno hace una aplicación, pone ese dispositivo y cuando quiere le puede cambiar esa configuración. Bien, eso significa. Exacto. On the fly, algo así. Bien, entonces, la definición sería circuitos integrados digitales que contienen bloques lógicos programables y esto es muy importante, interconexiones configurables también, ¿sí? No solamente puedo poner circuitos digitales ahí adentro, sino que también los puedo interconectar y esa interconexión es configurable también. Eso da una versatilidad muy grande. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Entonces, digamos, si uno analiza a grandes rasgos cuáles son los chips que existen o que usualmente se puede llegar a cruzar, podemos clasificarlos, por así decirlo, en 3 categorías, ¿sí? Los microprocesadores, ¿sí? O mejor dicho, estos serían 3 ejemplos de chips, digamos, ¿sí? Porque existen muchos más y las categorías son muy variadas, digamos, ¿no? Pero estos serían, digamos, 3 ejemplos. Los microprocesadores donde el hardware es fijo, ¿sí? Pero yo puedo hacer que ese chip haga montones de cosas distintas gracias al software que tiene adentro, ¿sí? Entonces, ahora sí, al microprocesador yo lo tengo que programar, ¿sí? Tengo que hacer un código tengo que escribir un código que se va a ejecutar
en el microprocesador. Por otro lado, tenemos lo que se llama las ASIC, que vienen del inglés de Application Specific Integrated Circuit, es decir, circuitos integrados de aplicaciones específicas. Son chips que hacen una única cosa. Sí, ahora están viniendo ASIC para minar Bitcoin. Sí, algo así. Bueno, pero todavía esto, a ver, en una ASIC bueno, sí, básicamente la utilizo para una única cosa. Yo, no sé, si ustedes agarran una placa, van a ver 99% van a ser ASIC, van a ser chips que hacen una única cosa, en particular, no sé, un filtro, un amplificador, no sé, un controlador digital de algo. Son súper eficientes, por eso empezaron a hacer chips para minar Bitcoin, porque son mucho más eficientes que un procesador o que una FPGA. El problema es que son súper caros, ¿sí? Son extremadamente caros. O mejor dicho, si yo voy a vender millones, o sea, solamente se justifican si voy a vender millones de chips, ¿sí? Si voy a vender 10, el costo sería muy, muy elevado. Y después tenemos las FPGAs que son chips que realizan que el hardware es configurable, ¿sí? Digamos. Entonces yo ahora lo que voy a hacer no es cambiar el software que va dentro de la FPGA, sino que voy a cambiar la forma en la que se interconectan las compuertas interiormente, ¿sí? Para que funcione, ¿sí? Y esté implementado ahí un circuito distinto, ¿sí? Como decíamos, la FPGA no se programan, ¿sí? Porque no hay un software corriendo de fondo, sino que nosotros escribimos un código, que ese código se sintetiza en un circuito digital, ¿sí? Ya vamos a entrar más en detalle de cómo hacer eso, ¿sí? Pero lo que termina haciendo nuestro código, ¿sí? Es decir, nosotros escribimos un Verilog y lo que termina pasando con ese código es que va a terminar siendo un circuito, un hardware, ¿sí? No un software, sino un hardware. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, dependiendo de la FPGA que yo estoy utilizando, puedo mejorar el hardware o puedo corregir un error que haya en el hardware de un producto que yo ya haya vendido, por ejemplo, ¿no? O con una actualización del código de la FPGA, por ejemplo, ¿sí? O además puedo agarrar y las ASIC y la FPGA se codifican con el mismo tipo de código, que son el Verilog. Entonces, yo podría agarrar algo que va a ser una ASIC, ¿sí? Implementarlo en la FPGA, ver que funciona bien y después sí mandarlo a fabricar. Porque si lo mando a fabricar y ahí tiene un error, gasté millones de dólares al vicio, ¿no? Entonces, también se utilizan mucho las FPGA para prototipar futuras ASIC. Perdón, Sí. le contesto a Karen y para que quede, creo que con este ejemplo se va a terminar de entender esto de que no se programan. Ahí Karen pone un ejemplo de un proyecto donde se corren redes neuronales en FPGAs, implementadas en FPGA. Karen, como un FPGA uno puede implementar lo que quiere, ¿sí? Pero siempre resuelto a partir de hardware, ¿sí? Imagínate, vamos a un extremo muy sencillo, una suma, ¿sí? Vos tenés que sumar dos números. Vos la suma la podés hacer en un procesador que sea capaz de sumar, ¿sí? Cualquier procesador hoy en día tiene una instrucción add, y agarra en la ALU, suma dos números, ¿sí? Y da un resultado. O vos podés agarrar ese mismo número y implementar un hardware, que lo hicimos en organización,
que responda a una suma. ¿Está bien? ¿Se distinguen esas dos soluciones de lo mismo? ¿Puedes repetir cómo decís? Imagínate que tenés que sumar dos números. ¿Sí? Y uno lo puede hacer a esto, a partir de un número cargado en un sistema computacional, en un registro de un procesador, y la ALU realiza la suma de ese número. ¿Está bien? Y da el resultado. ¿Está? O puede diseñar un circuito digital específicamente pensado para sumar esos dos números. ¿Sí? Puede hacer una tabla de verdad, ¿se acuerdan cómo hacemos en la organización? Agarramos una tabla de verdad, lo diseñamos, lo simplificamos y lo implementamos con compuertas lógicas. Y el resultado es el mismo. ¿Está bien? Imaginemos que quiero sumar dos números de 16 bits, de 4 bits, no importa. ¿Sí? Voy a obtener el resultado que es la suma de esos dos números. Implementado a partir de cosas distintas. Implementado una a partir de un procesador que ya suma, que es capaz de sumar, que la ALU es capaz de sumar, y el otro es una implementación específica, que lo único que hace es sumar. Eso sería la diferencia entre los dos primeros tipos que presentó el GON. Un microprocesador y un ASIC. En el caso de que yo implementase ese circuito que nosotros extrajimos de la función lógica, como hacíamos en la organización, estoy implementando un ASIC. ¿Está bien? Ahora, la FPGA puedo implementar mediante hardware lo que yo quiera. Puedo implementar ese ASIC que yo diseñé, esas compuertas OR, NAND, todas conectadas entre sí, de una determinada forma, para que me genere la suma. Eso lo puedo hacer también en una FPGA. Pero como tengo tantos recursos en FPGA, lo que también puedo hacer es implementar un micro. Porque un micro no deja de ser un circuito digital. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que son esos proyectos que vos estabas mostrando ahí. Vos me decís, corre una red neuronal, entonces la FPGA sí corre código. Claro, porque lo que hicieron fue implementar un microprocesador específico, recontra optimizado para un determinado tipo de procesamiento. ¿Sí? Eso es una opción. O directamente compilaron el algoritmo en hardware. Es decir, el algoritmo, lo que tenía que hacer con los datos, ya no se hace más en un procesador, aunque esté recontra optimizado, ya no importa. Ahora esas operaciones, ese conjunto de operaciones, esa sucesión de operaciones que se le aplicaban a esos datos, ahora lo hacen hardware dedicado. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de proyectos son los que vos estabas mostrando ahí, que se implementan de las dos soluciones distintas. ¿Sí? Ustedes decían recién, hay ASIC para minar Bitcoin. Claro, porque para minar Bitcoin se hace siempre lo mismo. ¿Sí? O sea, se agarra un número, se le aplica un proceso y se obtiene un resultado. Bueno, si yo tengo hardware dedicado solo a hacer eso, eso es lo más óptimo que existe. Por eso se utiliza una FPGA. Porque yo no voy a mandar a fundir un chip que lo haga, porque no tengo cantidad, digamos, es muy caro el proceso, como decía Egon. ¿Sí? Entonces, tengo un dispositivo al que le puedo hacer cosas de forma específica. Es más, tengo tantos recursos que hasta puedo implementar un procesador, que es lo que nosotros vamos a hacer en la materia. Vamos a utilizar una FPGA para implementar nuestro procesador y poder cambiarlo. Vamos a tener la capacidad de cambiar el hardware de nuestro procesador. De ahí la necesidad de entender y de aprender estas herramientas para aprender la materia. ¿Sí? Excelente. Bien, entonces, un poco para seguir rompiendo un poco todos estos conceptos, ahí abajo lo que puse de ejemplo es el chip A13 de Apple. Entonces, ¿qué sería esto, no? ¿En qué categoría cae, digamos, no? Porque fíjense, este chip, o sea, todo esto es un solo chip que tiene un CPU, una GPU. Esto se le dice Neural Engine, que es como una ASIC para redes neuronales, digamos, similar a lo que venían mostrando antes. Después tenemos todo esto es un
procesador de imagen. Después acá tenemos los controladores de la pantalla. Acá tenemos algunos códecs, etc. Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, no sé, sí, sería un chip que tiene adentro un CPU. Esto probablemente sea algo muy similar a una FPGA, ¿sí? Porque de esa forma ellos pueden cambiar qué red neuronal quieren sintetizar acá adentro, ¿sí? O tenga estructuras similares a la de las FPGA. No sé qué es APU. Una APU son procesadores de, si bien ¿era AMD? Sí, me parece que era AMD, que tiene capacidad para hacer procesamiento gráfico también. Claro, sí, CPU más GPU más un montón de otras cosas, ¿no? O sea, no nos estamos quedando ahí. Cada vez como los procesamientos de fabricación son cada vez más chicos, cada vez puedo meter más cosas adentro del mismo chip, ¿no? Entonces, sí, esto es una CPU más GPU más un montón de otras cosas más, ¿no? En definitiva, esto es una ASIC, ¿no? Es un chip fabricado específicamente para los iPhone no sé cuánto, que adentro tienen un procesador, digamos, ¿no? Y una GPU, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo se configuran? Esto un poco lo habíamos mencionado al principio. Hay algunas FPGA que solamente pueden ser programadas una sola vez, se llaman OTP. ¿Cuál es el objetivo de estas FPGA? Bueno, como hay algunos integrados o hay algunas aplicaciones que yo necesito vender algunos miles y fabricar un chip para algunos miles es muy caro, ¿sí? Entonces se utilizan estas FPGA donde el fabricante ya las programa y las deja programadas para siempre, ¿sí? Entonces, bueno, se soluciona de esa forma, ¿sí? Esto es muy común en aparatos de medicina a veces, o ese tipo de aplicaciones que no se venden millones, pero, claro, por ejemplo, en las aplicaciones espaciales también se utiliza mucho. Las más comunes y las que usaríamos nosotros si nos tuviéramos en clases virtuales son las de campo, ¿sí? Es decir, que el desarrollador la enchufa por el USB a la compu y le programa la cantidad de veces que le haga falta. También existen aquellas que pueden ser programables en el sistema, ¿sí? Como se dice, que básicamente ya se vendió, ya el equipo lo tiene el usuario y le mando una actualización y la puedo reprogramar a la FPGA y mejorar o solucionar un problema que puede llegar a tener ese equipo o ese código a la distancia, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las partes que tiene la FPGA? Tenemos elementos lógicos, que es donde básicamente se implementan los circuitos. Tenemos recursos de memoria, entradas, salidas configurables, ¿sí? Que con lo que nos comunicamos al exterior. Recursos de ruteo, que es lo que me permite interconectar todo de la forma en la que mi aplicación lo requiera. Y recursos adicionales, que son un montón de pequeños circuitos que hacen cosas específicas, que tienen algún grado de programabilidad, no sé cómo se dice, que se pueden programar en algún grado, pero muy bajo, y bueno, pero que se usan muy comúnmente, entonces por eso ya vienen resueltos de esa forma, ¿sí? Configurabilidad, claro. Sí, en realidad todo esto sería configurabilidad, no programabilidad. Bueno, entonces si vemos el pedazo de una FPGA, este es el típico diagrama que muestran los fabricantes, ¿sí? Todas las celditas celestes, ¿sí? Son, podemos decir, pequeñas PLA, aunque en realidad se implementan de forma distinta, pero
para que tengan una idea de la dimensión, ¿sí? Pequeños, digamos, elementos configurables para que yo ahí ponga mi circuito, ¿sí? Después tenemos las memorias, que básicamente son memorias, bloques de memorias chiquitos, a los cuales yo lo puedo conectar en serie o en paralelo, como vimos en ODC, y conformar las memorias del tamaño que yo necesite y de las características que yo necesite, es decir, la cantidad de palabras y la cantidad de... y el ancho de la palabra. Y después tenemos un montón de otros recursos adicionales, como habíamos mencionado antes. Uno de esos casos, los más típicos, son los bloques DSP, que básicamente son, vamos a decir, ALUs bastante complejas que me permiten procesar datos en forma muy eficiente, ¿sí? Entonces puedo ya utilizar estos bloques DSP para multiplicar dos números, para hacer operaciones, digamos, aritméticas lógicas bastante complejas, digamos, sin tener que implementarlas en estos bloquecitos celestes, ¿no? Entonces esto ya se hacen de forma más eficiente. Entonces yo a este bloquecito de DSP le puedo configurar algunas cosas para que haga exactamente la operación que yo quiera, ¿sí? Pues a eso iba con un grado de configurabilidad, un pequeño grado de configurabilidad, ¿sí? Todas las líneas blancas que hay entre medio vendrían a ser los bloques de interconexión, ¿sí? Que serían en esta imagen los amarillos, ¿sí? Estos bloquecitos amarillos son los que me permiten interconectar distintos elementos lógicos. Como pueden ver, las estructuras son bastante regulares, es decir, son los mismos pequeños circuititos que los vamos replicando un montón de veces para hacer de estos dispositivos muy grandes, ¿sí? Acá está uno entero, digamos. El grado del grado de configurabilidad que tenemos acá es muy grande, muy grande. Bueno, y acá está un poco las mismas partes que decía. A esto se le agregan los bloques de entrada-salida que están afuera, ¿sí? Acá están todo lo mismo que veíamos recién. Por ejemplo, estas lilas son las memorias. Fíjense, son de 1 KB, ¿sí? Parecen chiquitas, pero bueno, como decíamos antes, las podemos interconectar de la forma en la que queramos. Los bloquecitos azules, en este caso, son los elementos lógicos. Los verdes, estos son los DSP. Y alrededor tenemos un montón de otros recursos necesarios para el funcionamiento, ¿sí? Como que yo el programador o algunos tipos de bloques PLL que son útiles para generar el clock, ¿sí? Y hacer circuitos digitales, circuitos, se me fue el nombre. ¿Elementos lógicos? No, cuando le ponemos el flip-flop, ¿se me fue el nombre? No combinacionales, secuenciales. Puede ser. Perdón. Circuitos secuenciales. Bien, entonces, ¿cómo funcionan los elementos lógicos? ¿Sí? Es decir, una de esas pequeñísimas celdas azules que ustedes ven ahí, ¿no? ¿Cómo funciona? Yo les dije que son como pequeñas PLA, en realidad cumplen el mismo objetivo, pero son cosas distintas, digamos, se implementan en forma distinta. Y básicamente para implementar estas LUT, lo que se utilizan son celditas de memoria, ¿no? Entonces, lo que hacemos es usar una celda RAM, donde lo que vamos a poner, arrancamos del principio. Tenemos este circuito lógico que lo queremos implementar en una FPGA, ¿no? Tenemos esta función lógica, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es conseguir la tabla de verdad de este circuito. Una vez que tenemos la tabla de verdad, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, a la salida, ¿sí? La salida I,
de todas las combinaciones de entrada, lo vamos a almacenar en una memoria RAM. ¿Sí? Eso sería configurar la FPGA. Entonces después, cuando yo ingreso a esa memoria mediante la dirección, ¿sí? Lo que voy a obtener es el dato que está almacenado en una única celda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo a la entrada de la memoria pongo 000, lo que voy a obtener es este 1 a través de este multiplexor, ¿no? Entonces, las entradas de selección del multiplexor que tienen todas las memorias vendría a trabajar como las entradas de mi circuito lógico, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá, si mis entradas valen 101, ¿sí? El multiplexor me elige esta celda, ¿no? Que es un 0, ¿no? Entonces, si yo acá vengo 101, tengo este 0, que es lo que me tendría que dar mi circuito lógico, ¿no? Entonces, mediante esta memoria y este multiplexor, que siempre forma parte de las memorias, ¿no? Siempre utilizamos un multiplexor en las memorias, puedo generar este circuito lógico o digital, digamos, genérico. Entonces yo quiero cambiar qué es lo que hace mi LUT, ¿sí? Sí, se llaman LUT. Si yo quiero cambiar lo que hace, lo único que tengo que hacer es cambiar el contenido de esta memoria, ¿no? Si yo tengo otro circuito que implementar, ¿sí? Hago la tabla de verdad, cambio esta memoria y listo. Se generó mi circuito digital, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Sí, profe. Bien. No dije por qué se llaman loop. Básicamente loop viene de lookup table, ¿no? Deben haber escuchado un millón de veces a eso. Porque básicamente es una lookup table. Me gustan tus explicaciones. Sí, básicamente es una lookup table. Supongo que la deben haber visto a las LUT en otras materias, así que por eso no. Es una tabla de verdad, le he dicho de otra forma. Sí, por eso. En ODC la vieron. No, claro. Bien, entonces teníamos nuestra LUT, ¿sí? Que es la primer partecita, ¿sí? Esto que vimos acá, ¿sí? Es la primera partecita de mi elemento lógico. Tenemos nuestra LUT. Ahora, ¿qué necesitamos agregar? Bueno, lo que necesitamos agregar es la posibilidad de que mi circuito digital pueda usar un flip-flop, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A la salida de la LUT, ¿sí? A la salida de mi circuito combinacional, lo meto en un multiplexor, ¿no? Entonces, si este multiplexor está configurado para que la salida de la LUT pase a través del flip-flop, ¿sí? Va a venir por acá, ¿sí? No, perdón, estoy diciendo... perdón. La salida de la LUT combinacional sale por I, ¿sí? Y la salida de la LUT, si yo necesito que quede registrada, la voy a tener a través de este multiplexor y a través de la salida Q, perdón. Ahora, ¿para qué es esta otra entrada? ¿Sí? Esta otra entrada es porque por lo general yo necesito conectar muchos flip-flop en cadena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo puedo a esta salida Q, a través de los recursos de interconexión, meterla de nuevo en esta entrada D, ¿sí? Entonces, en lugar de elegir la salida de la LUT, elijo la entrada D, ¿sí? Andrés levantó la mano. Sí. No, quería preguntar rápido. Esto todo trabaja con señales digitales, ¿no? O sea, tipo bajo voltaje, 5 voltios. Esto también se puede, con estos boards de desarrollo también se pueden especificar cosas de distintos voltajes, por ejemplo, qué sé yo, digamos de que estás armando el controlador de un
qué sé yo, un monitor de tubo de rayos catódicos viejito como proyecto. Ese es como el ejemplo extremo, ¿no? Pero Sí. tipo, cosas así. Donde tienes que tener manipulación eléctrica también, resistores y todas esas weas. No. Por lo general, en realidad estas FPGA no funcionan con 5 volts, funcionan con mucho menos, 1, 1,2 o voltajes muy, muy chiquitos. Porque Internamente, ¿no? sí, internamente, sí. Externamente, sí, son niveles de voltaje, como vas diciendo, 3,3 voltios. Claro. Pero a partir de ahí, si vos querés controlar algo mucho más grande, vas a tener que hacer un circuito externo que lo adapte, digamos. No sé si viene alguna FPGA. A ver, hay tantas FPGA distintas que probablemente venga una destinada a ese tipo de cosas y capaz que tenga una salida acondicionada a eso. Pero la verdad que las genéricas o las generales, no. Claro. Bien, vamos a repetir esto porque yo lo expliqué bastante mal, ¿no? Tenemos nuestra LUT, ¿sí? Que tiene nuestras entradas A, B y C, ¿no? Para implementar un circuito combinacional. Como salida, después de la LUT, voy a tener la salida de mi circuito combinacional que haya implementado, ¿sí? O sea, esta I, ¿sí? O esta salida. Esa salida va a ir directamente a esta señal, a esta salida de este bloque, que es la salida del circuito combinacional, como habíamos dicho, la I. Pero además yo tengo la posibilidad de que esta señal entre a través de este multiplexor a un flip-flop, ¿sí? Entonces, si yo necesito registrar esta salida, lo puedo hacer con este flip-flop y en lugar de utilizar la salida I, utilizo la salida Q, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo necesito no sé si se acuerdan de ODC, que era común que utilizáramos, por ejemplo, shift registers o una cadena de flip-flop, ¿sí? Interconectados, uno a continuación del otro, ¿no? Si yo necesito implementar algo de ese tipo, utilizo esta entrada D, ¿no? Entonces, ¿de qué va a venir por esta entrada D? Seguramente la salida Q de otra celda como es igual que esta, ¿sí? Que esté al lado, ¿sí? La salida Q de ese registro lo meto por la entrada de esta D y a través de este multiplexor, en lugar de elegir la salida de la LUT, elijo la entrada D, ¿sí? Entonces esta entrada D me permite interconectar flip-flop en cascada, ¿sí? O en serie, ¿sí? Y bueno, por supuesto, tenemos nuestra entrada de clock que lo utilizamos para el flip-flop. Hay un montón de otras entradas. Por ejemplo, acá está faltando la entrada del MUX, ¿no? Esa es una entrada de configuración que no se muestra acá, ¿sí? Pero obviamente es una entrada también a este circuito, ¿sí? Hay un montón de otras entradas de configuración que no se están mostrando por una cuestión de hacer más simple el diagrama. Entonces, así funciona lo que se llaman los elementos lógicos, ¿sí? Esto es un elemento lógico, es decir, una LUT, ¿sí? Y un flip-flop, básicamente. Bueno, ahora agarramos un montón de esos elementos lógicos. Cuántos agarre yo va a depender básicamente del modelo de FPGA que esté utilizando. Pero voy a agarrar un montón de esos elementos lógicos y voy a conformar lo que se llama un lab, ¿sí? Un lab es uno de estos cuadraditos blancos, ¿sí? ¿Qué quiere decir lab? Logic Array Block, es decir, un array de elementos lógicos. Y en mi FPGA va a haber miles de estos labs, ¿sí? Es decir, va a haber muchísimos elementos lógicos. No sé cuánto, pero muchos. Hasta algunos cientos de miles vienen. Digamos, desde algunos cientos hasta algunos cientos de miles. Profe, ¿el Sí. tamaño de la SRAM que tiene cada lab está definido o depende también de cada uno? No está definido para cada FPGA, depende del modelo, sí, perdón. Sí. Creo ¿Y de que... cuántas entradas suele ser? no lo sé.
honestamente. Ok. No, ves, pero eso sí depende de cada modelo, de cada familia de FPGA, ¿no? Claro. También pasa mucho que hay mucho secreto de todo esto, ¿no? O sea, uno nunca se pone a programar particularmente cómo se configura un elemento lógico, ¿no? Eso se encarga la herramienta que vamos a usar. Entonces hay muchas descripciones generales por afuera del FPGA, pero cuando uno quiere ir adentro, ahí Pero no Claro, es que no es que no se hace, no se puede, digamos, ni aunque quisiera lo puede hacer. Sí, claro. El que termina configurando, el que termina definiendo la configuración del FPGA es la herramienta de síntesis, uno de los procesos de la herramienta de síntesis. Y como dice el Gon, es un secreto guardado bajo 10.000 llaves. Es el know-how de cada fabricante de FPGA, digamos. Claro, y claramente el sintetizador tiene que saber a qué FPGA vamos a usar, ¿no? Claro, pero lo que no es muy difícil de hacer, digo, no es imposible, pero nada es imposible, pero es extremadamente difícil de hacer el camino inverso, digamos, de determinar qué es lo que qué configura el resultado, el binario el binario de configuración que termina generando la herramienta, qué efecto tiene el FPGA, eso no se sabe. Bien, entonces... No hay nada libre acá, Karen, ¿eh? No, lamentablemente no hay FPGAs open source, lamentablemente. Bien, entonces le voy a meter un poquito de pato porque si no llegamos. Lo que tenemos acá son, estas líneas acá son lo que se llaman interconexiones locales que me sirven para interconectar estos labs entre ellos, ¿sí? Los labs que están cercas físicamente, ¿sí? Entre ellos. Y después, si yo necesito interconectar este lab con no puedo usar los recursos locales de interconexión, sino que tengo que usar los globales, que son estos más grandes, y eso implica mayores demoras, ¿no? Bien, entonces, como dije anteriormente, tenemos dentro de nuestra FPGA bloques de RAM, ¿sí? Que son chiquitos y que yo los puedo configurar o conectar en serie y en paralelo para hacer bloques de memoria más grande, ¿sí? O incluso también puedo configurar si quiero que ese bloque se comporte como una RAM, como una ROM o incluso como una FIFO, ¿sí? Bien. Después teníamos los recursos de entradas-salidas configurables, que son básicamente lo que me permite sacar y entrar datos a la FPGA. Es totalmente configurable la conexión de un pin o de un puerto de la FPGA con un elemento lógico, por ejemplo, ¿sí? Y además yo a cada una de esos bloques de entrada-salida los puedo conectar, lo puedo configurar como entrada, como salida o como entrada-salida, ¿no? Bueno, un poco de lo que ya hablé de los recursos de interconexión, ¿sí? Si necesito conectar labs que están cerca, lo hago a través de los elementos de interconexión locales. Si están lejos físicamente, lo hago a través de los globales, digamos, ¿sí? Bueno, entonces ahora hablemos un poquito de cómo paso yo de mi circuito, de mi algoritmo que yo quiero implementar a la configuración de la FPGA. Podemos decir que hay tres grandes etapas, ¿sí? La primera es el mapeo tecnológico, que se llama, que es básicamente al circuito lógico, ¿sí? O al circuito digital, lo lo implemento ya con recursos genéricos de mi FPGA, es decir, con una LUT genérica, ¿sí?
no con una LUT particular ya de mi FPGA, sino con una LUT genérica. Una vez que ya sé cuáles son la cantidad de LUT que necesito y cómo se configuran cada una de ellas, paso a la etapa de placement, ¿sí? Que es básicamente decir, bueno, voy a usar esta y esta, ¿sí? O, por ejemplo, bajo el de Aramaic de abajo voy a usar esta LUT, esta y esta, ¿sí? Y entonces después pasamos a la tercera etapa, que es básicamente el ruteo, que es decir, bueno, la salida de esta LUT necesito meterla a la entrada de esta LUT, entonces necesito estos recursos de interconexión local y configurarlos de esta forma, y luego necesito estos otros, ¿sí? Es decir, en el ruteo lo que hago es configurar los recursos interconfigurables de conexión, ¿sí? Para que puedan fluir los datos de la forma en la que yo necesito. Acá está un poquito más diagramado cómo es el flujo de diseño, ¿sí? Cómo sería un flujo de diseño real de todo esto. Básicamente la primera etapa es escribir el System Verilog que vamos a utilizar. En la segunda etapa viene la síntesis, es decir, a esto que es código lo paso a compuertas, ¿sí? Básicamente. Después viene la etapa de Place and Route, que es esto que hablamos acá, ¿sí? En realidad el Place and Route involucra estas tres etapas, ¿sí? Análisis de timing para ver si cierra o no cierra mi diseño en cuestiones de los tiempos que yo necesito. Simulación, y recién ahí esta simulación me permite ver si realmente va a funcionar o no el circuito que yo hice, dependiendo de lo que yo necesito. Esto sería como un debugueo también, ¿sí? Y bueno, después viene la programación o configuración de la FPGA, ¿sí? Bueno, esto no importa porque estamos bastante apurados. Esta es la FPGA que vamos a usar, o que usaríamos, ¿sí? Si no estuviéramos en clases virtuales, ese es el chip de la FPGA. Bueno, este tiene un par de LEDs y bueno, un montón de, digamos, algunos switch por ahí, por acá unos switch para jugar un poco. Pero bueno, dadas las clases virtuales no vamos a usar ninguno, pero sí lo dejo acá porque cuando configuremos el proyecto tenemos que poner que vamos a usar esta placa. Así, así todos usamos el mismo tipo de FPGA. Vi que varias están preguntando sobre la herramienta. Nosotros la idea es que todos usemos exactamente el mismo Quartus, la misma versión, para que no tengamos conflictos. Como la FPGA que nosotros usamos es de la marca Altera, Altera lo compró Intel hace poquito, así que tienen que entrar a la página de Intel para bajárselo. Yo les voy a subir al aula virtual una guía de cómo instalarlo, ¿sí? Traten de tenerlo para el viernes instalado, así ya todos podemos, digamos, charlar ya sobre la herramienta, digamos, y la pueden probar, digamos, ¿sí? Entonces, les voy a subir esa guía con qué archivos bajar, qué versión, cómo instalarlo, etc. La herramienta anda en Linux, Windows, así que la herramienta se llama Quartus, pero toda esa información ya está en la guía, así que tranquilos, no hay problema. La herramienta se llama Quartus, es de la marca Altera. Altera es la marca que hace la FPGA, pero bueno, Altera es de Intel. Sí. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos a la charla.